Muy bien, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir este estudio de las corrientes pedagógicas y ahora vamos a hablar de la teoría de la complejidad, o también llamada la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés nacido en París en el año 1921. Edgar es un pensador que se propuso hace unas 5 décadas estudiar el asunto de la complejidad. Bien, los objetivos que persigue esta presentación vamos a apreciar que durante el transcurso de la misma vamos a adquirir conocimientos relacionados al sustento del pensamiento complejo, es decir, las ciencias y disciplinas de las cuales se sustenta el pensamiento complejo. Vamos a ver una serie de definiciones del pensamiento complejo, vamos a tratar el asunto de la complejidad, vamos a ver los 3 principios del pensamiento complejo y la importancia de la reflexión en el pensamiento complejo. El pensamiento complejo se sustenta bajo una serie de disciplinas o ciencias. Entre ellas se destacan la sistémica, la cibernética y las teorías de la información. La sistémica se entiende como todas aquellas investigaciones relacionadas a la teoría de sistemas o a las ciencias de sistemas. La cibernética, a su vez, es la ciencia que estudia los flujos de energía estrechamente vinculados a la teoría de control y a la teoría de sistema. Y las teorías de la información, también conocidas como la teoría matemática de la comunicación o teoría matemática de la información. El pensamiento complejo se ubica en el campo de la epistemología, cuyo objeto de estudio es la producción y validación del conocimiento científico mediante el análisis de sus criterios. El docente especializado en pedagogía y filósofo Matthew Lipman afirma que todo pensamiento considerado complejo debe presentar una organización basada en la coherencia y a su vez debe estar formado de conceptos ricos y que debe generar un constante movimiento, una necesidad de investigar y explorar. Ahora vamos a ver varias definiciones del pensamiento complejo. Primeramente, el término proviene de la raíz latina complexius, que significa enlazar. El mismo Morin define el pensamiento complejo como la capacidad de interconectar las distintas dimensiones de lo real. Esto hace referencia al ver el todo en el uno y ver el uno en el todo. Esto implica una reflexión profunda y generalizada de las cosas. En esta otra definición tenemos que el pensamiento complejo es una estrategia o forma de pensamiento que tiene una intención globalizadora o abarcativa de los fenómenos, pero que a la vez reconoce la especificidad o individualidad de las partes. Muy bien, ahora vamos a hablar de la complejidad. Dentro del pensamiento de Edgar Morin, la complejidad puede ser representada como una gran red, cuyos delgados hilos se entrelazan y se relacionan con sus componentes. Los hilos son los eventos, las acciones, las interacciones, las retroacciones, las determinaciones y todos los azares que conforman el mundo. Morin destaca que ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales interactivos y con componentes aleatorios, el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. A esto es lo que él llama pensamiento complejo.
Reflexionando un poco, esto lo que quiere decir es que cuando ponemos al individuo en la experiencia con los elementos orientados desde la complejidad, él se verá obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento reflexiva. Y es aquí donde radica la importancia del pensamiento complejo. Los principios del pensamiento complejo: la dialogía, la recursividad y la hologramía. La dialogía es la coherencia del sistema que aparece con paradoja, es decir, la paradoja y la contradicción son puntos importantes para el pensamiento complejo, debido a que en un desastre natural, por ejemplo, se contraponen la vida y la muerte. La recursividad es la capacidad de la retroacción, de modificar el sistema, y que el sistema está compuesto a su vez de objetos que también son sistemas. La hologramía consiste en ver la parte en el todo y el todo en la parte. La reflexión en el pensamiento complejo. La reflexión es un punto fundamental del pensamiento complejo debido a que permite que nuestros actos traspasen lo meramente empírico para agregar o adquirir otras características. Aplicado esto al ámbito escolar, busca que los estudiantes desarrollen una estrategia de pensamiento que no sea reductiva, sino reflexiva. Edgar ve el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu individual de las personas posee conocimientos ambiguos, desordenados, que necesita acciones retroalimentadoras y propone un abordaje de manera multidisciplinaria y multireferenciada para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de los elementos de certeza. Muchas gracias.